¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Gracias por estar aquí anticipadamente, por acá con mucho frío en este miércoles 28 de junio del 2023. Y por aquí estamos esperando a que algunas personas se sumen a este live. Y bueno, si no, de todas maneras va a quedar aquí grabado. Así que, bueno, por aquí estamos, como digo, con muchísimo frío. Por más que pase el tiempo, pues no me acostumbro a este frío, la verdad. Pero bueno, hoy les quiero hablar de un tema que es sumamente importante, aunque a veces no, ni siquiera nos percatamos de cómo nos sentimos, porque vivimos tan en piloto automático que de pronto ni siquiera nos damos a la tarea de preguntarnos, detenernos a preguntarnos cómo nos sentimos. Pero antes de hablarles sobre la gestión de las emociones y de la espiritualidad, pues también quiero conversar un poco acerca de las próximas actividades que voy a tener y también la actividad que estamos, bueno, actividades en realidad que estamos planificando junto a mi partner en algunos live y algunas actividades que estamos haciendo, que es Belén Escobar de @artestima. Bueno, en primer lugar, nosotras tenemos previstos unos encuentros los días jueves a las 10 de la mañana, pero por cuestiones de que no nos pusimos de acuerdo anticipadamente, el live que teníamos previsto para mañana lo vamos a tener el próximo jueves a las 10. Esto es a las 10 de la mañana, hora Chile, junto a Belén Escobar de @artestima, como todos saben, o los que nos han seguido. Ella es psicólogo clínica infanto-juvenil y familiar. Y bueno, tenemos previsto estos live porque hemos estado hablando, hablamos del síndrome de Wendy, hablamos del síndrome de Peter Pan, hemos hablado de codependencia y de dependencia, y el live que tenemos previsto para el próximo jueves es hablar de lo que es una relación de adulto a adulto, porque se habla mucho de estos síndromes, bueno, de los hombres adultos que no quieren crecer, pero que también se ha dicho que son los llamados Peter Pan, pero también hay mujeres Peter Pan. Y así como hay mujeres Wendy, también hay hombres Wendy. Entonces, vamos a estar hablando el próximo jueves, no mañana, sino la próxima semana, a las 10 de la mañana, sobre lo que es una relación, lo que es llevar una relación donde sea el trato horizontal, es decir, adulto a adulto. Nosotros en el último live hablamos de las relaciones según el doctor Hendricks, que tiene una teoría muy hermosa acerca de lo que es llevar una relación de pareja sana. Y bueno, eso lo vamos a abordar el próximo jueves. Por otra parte, recordarles que el 1 de agosto vamos a iniciar con la escuela para padres, que también la estructuramos con muchísimo amor para apoyar a esos padres que necesitan sanar algunas heridas para no proyectarlas sobre los hijos. Aprovecho de saludar por acá a Lilian, a mi querida Lilian Parra desde Venezuela, que está saludando. Hola Lilian, buenas tardes. Y también está por aquí Marcela Patricia Vanegas, que también está. Y bueno, quiera Dios que se vayan sumando otras personas, y mientras tanto les voy hablando de estas actividades. Para el 15 de julio, si Dios quiere, sábado 15 de julio, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, voy a estar impartiendo un taller. La verdad que es como el inicio de, digamos que de un poco de identificar,
de conocer, porque como bien lo vamos a ver hoy con el tema de las emociones, nosotros para poder trabajar algo, primero tenemos que conocerlo, primero tenemos que saber cómo funciona en nosotros, cómo está presente eso en nosotros. Y por ende nos tenemos que acercar a eso para poderlo trabajar. Entonces, ese taller va a ser como el objetivo general es identificar, conocer, acercarnos a lo que es las características de una relación codependiente o dependiente, que es un tema bastante largo. A veces se toma muy a la ligera, pero es un tema bastante largo, hay que conocerlo mucho, muy de cerca, porque hay niveles, definitivamente hay niveles de codependencia, hay niveles de dependencia, no es lo mismo una relación de dependencia que una de codependencia, y hay que saber identificarlo, hay que saber eh, cuáles realmente son las características y cómo me identifico yo con eso, para luego entonces sí, con una serie de ejercicios prácticos, eso sí, ese taller va a ser muy, pero muy práctico, con unos ejercicios que vamos a hacer, vamos a empezar a adentrarnos en ese tema porque yo siento que la mayoría, sobre todo estoy hablando de Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo, cada vez más, por lo menos los que estamos en consulta y los que tenemos mucho tiempo dedicándonos a acompañar a las personas en estos descubrimientos y en lo que angustia a las personas en sus relaciones y un poco dedicarnos a tratar de minimizar tanto sufrimiento emocional y psicológico que hay en el mundo, pues nos hemos dado cuenta que hay muchos más codependientes y dependientes de lo que se espera, de lo que se cree. Y bueno, pues la idea con eso es ir creando conciencia. No podemos llegar a todo el mundo, pero sí, bueno, con las personas que tengan a bien inscribirse. Yo creo que la inscripción o la inversión, mejor dicho, está pues bastante accesible a la economía de hoy. Y bueno, y siento que van a ser 4 horas de mucho descubrimiento y de sobre todo tener herramientas para las cuales, o con las cuales, mejor dicho, poder enfrentar estos temas que de repente se nos hacen tan complicado hacerlos solos, ¿no? De hecho, la publicidad de ese taller comienza con la pregunta, ¿por qué mi mundo relacional es tan complicado? Y a veces, pues, lo normalizamos o creemos que eso es así, que las relaciones son en realidad de esta manera, etcétera, y no nos damos cuenta de que con tan solo acercarnos y conocer lo que en realidad me detona a mí ciertas actitudes y ciertas respuestas ante los demás o ante las distintas situaciones de la vida, pues yo puedo de pronto empezar a desarticular esa manera de relacionarme, sobre todo porque a veces no nos damos cuenta, pero tal vez no sean del todo los demás, sino tal vez sea la forma como yo me relaciono con los demás que hace que mis relaciones no funcionen definitivamente o comiencen muy bien en el camino se echen a perder. Y el tema no es que se echen a perder en el camino, el tema es tener las herramientas, cómo seguirlas sosteniendo a pesar de que de repente yo pueda meter la pata o podamos equivocarnos en ciertas respuestas o en el manejo de ciertas situaciones. Entonces, bueno, ya saben, está el próximo jueves, no mañana, sino el jueves de arriba, vamos a estar Belén y yo, va a ser transmitido por @artestima. Vamos a estar hablando de lo que es una relación de adulto a adulto. Eso es el próximo jueves. El 1 de agosto comienza la escuela para padres. Y el 15 de julio
sábado 15 de julio, estaremos hablando de digamos que identificar las relaciones de codependencia y de dependencia, empezar a conocerlos. Porque mi mundo relacional es tan complicado, pues allí podemos encontrar la respuesta. Y bien, vamos entonces con el tema de hoy. Ojalá que se sumen otras personas, pero si no, no importa porque igual va a quedar grabado el live aquí en Instagram y también va a estar en YouTube. Yo siempre lo coloco también en YouTube. El tema de hoy es gestión de emociones y espiritualidad. Yo sé que de pronto nosotros hemos hablado muchísimo acerca de lo que es la inteligencia emocional, hemos hablado sobre todo en las empresas, en el mundo empresarial, se habla mucho de lo que es la gestión de un departamento, la gestión de una gerencia, la gestión de la empresa como tal, y el término gestión está muy ligado al mundo empresarial. ¿De dónde surge mi inquietud por compartir con ustedes este tema? Bueno, que escuché justamente a una persona que es especialista en el tema de gestión organizacional hablar de que esto se podía llevar a todos los ámbitos también, que no necesariamente se podía gestionar un departamento, una organización, una gerencia o cualquier asunto, digamos, laboral, porque la gestión está en todos lados, está en las escuelas, está en las empresas, están en los emprendimientos, etc. Y esta persona decía que se podía gestionar también otras cuestiones de la vida misma, pues, que no necesariamente tenía que hacerse en estos sectores y que con solamente llevar los pasos que se lleva en una gestión en cualquier ámbito, se podía también gestionar. E incluso ella hablaba de la gestión de las emociones. Claro, ella no era especialista en el tema de las emociones, pero a mí me impactó mucho el solo hecho de que ella dijera que los 4 pasos, que ya los vamos a ver detalladamente, los 4 pasos que se imparten en una gestión empresarial se podían llevar al ámbito emocional. Entonces, bueno, nosotros hemos escuchado mucho acerca de la inteligencia emocional, hemos escuchado de la programación neurolingüística, hemos escuchado y tal vez nos hemos acercado a las herramientas del coaching, y en todas estas herramientas hay un punto en común que es el hablar de las relaciones. Entonces, para gestionar emociones y gestionarse espiritualmente, que dicho sea de paso, la parte espiritual la vamos a tocar un poco al final, porque es un tema mucho más profundo que la parte emocional, aunque la emocional también se las trae, pero la parte espiritual, digamos que hay que tomar en cuenta muchas cosas que ya las voy a decir, pero para gestionarnos tanto en la parte emocional como en la parte espiritual, que no son sencillos ninguno de los dos, lo podemos hacer desde la disciplina de la gestión, que incluye estos 4 pasos y vamos a ir desmenuzándolos, ¿ok? Yo los tengo anotados acá porque obviamente esto viene de la gestión de empresas y se lo voy a decir tal cual, cómo se lleva esa estructura a lo empresarial. El primer paso es el diagnóstico, es saber lo que hay o conocer la situación. Vamos a hablarlo primero de lo que se hace en las empresas para luego llevarlo a la parte emocional y luego llevarlo a la parte espiritual. El diagnóstico, como les digo, es saber lo que hay, saber cuál es la situación, qué es lo que está sucediendo y por eso se hace un diagnóstico, en este caso organizacional. Se conoce de cerca cuál es la situación o la problemática que se está suscitando en esa empresa para poder aplicar los siguientes pasos. El segundo paso
es hacer un plan de mejora, ¿ok? Que incluye unos objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces, mi objetivo es, no sé, mejorar el área de atención al cliente. Y para eso yo tengo que establecerme un objetivo general y por supuesto también tengo que plantearme unas acciones que voy a llevar a cabo. Es decir, que después que ya yo conozco, evalúo la situación, tengo el panorama claro de qué es lo que está sucediendo, paso a ese segundo nivel, que es el de tener un plan que incluye ese objetivo general y que también incluye claramente unas acciones que yo tengo que llevar a cabo. ¿Ok? Accionar, accionar y accionar. El tercer paso es llevarlo a cabo. Es decir, bueno, yo tengo ya mi objetivo, tengo mis pasos, no se pueden quedar en el papel porque como siempre digo, todo lo que nosotros hagamos y que se quede en el papel, pero nosotros podemos escribir mucho, analizar mucho, pensar mucho, leer mucho, asistir a muchos talleres, no sé, llenarnos de muchas cosas, de mucho conocimiento. Pero si no experimentamos, si no lo ponemos en práctica, eso es letra muerta. Entonces, ese plan de acción, digamos, el objetivo general que se desglosa en varias acciones, yo tengo que colocarla dividirlo en pasos y ponerlo en acción para evaluar los resultados. Una vez que yo lo pongo en acción, evalúo eso que está sucediendo, o sea, el impacto que están teniendo esas acciones. Y por último, entonces, transformo y rectifico. Si todo funciona perfecto y se está cumpliendo mi objetivo, pues allí, perfecto, maravilloso. Lo que hay es que seguir practicándolo y seguir practicándolo. Pero si en el camino me doy cuenta de que no me está funcionando, no me está generando realmente esos buenos resultados que yo esperaba, pues entonces en ese cuarto paso yo tengo la oportunidad de ajustar o de reajustar, de transformar y de rectificar el camino. Y la pregunta para ese cuarto paso es, ¿qué me funciona y qué no? Entonces, si esos pasos se mantienen en el tiempo, obviamente que todo va a ir mejorando cada vez más. Entonces ahí está la persistencia, ahí está el continuar adelante, ahí está el querer seguir empeñados en que las cosas salgan muy bien. Y bueno, podemos transformar y rectificar cada vez que podamos. Ahora bien, vamos a llevar esto, que es la explicación, digamos, de lo que se hace en una organización, vamos a llevarlo primero a la parte emocional y luego lo vamos a llevar a la parte espiritual para dejarle a ustedes algunas herramientas al respecto. Miren, las emociones, para empezar, las emociones son síntomas, ¿cierto? Las emociones son síntomas, ellas no aparecen por casualidad. Las emociones son producto, o sea, detrás de las emociones hay una causa. Hay algo que está haciendo que yo tenga determinada o que esté transitando por determinada emoción. Hay una causa, hay algo que me gatilla cada una de esas emociones. Entonces, hay una pregunta que les quiero hacer. ¿Habrá emociones negativas y positivas? Porque hay gente que dice que no. Hay gente que no hay emociones ni negativas ni positivas, que simplemente hay emociones. Yo les dejo esta pregunta a ustedes para que los que estén presentes, si quieren contestarlo para hacer esto un poquito más dinámico, perfecto. Si no, no hay problema. Yo continúo. Mi tesis, o sea, lo que yo creo es que sí hay emociones negativas y hay emociones positivas. De hecho, a mí me hicieron un regalo que es un diccionario de emociones y me gusta mucho ese diccionario de emociones
porque allí están clasificadas, digámoslo así, ¿no? Está la felicidad, está la alegría, está el amor, que yo siento que son las emociones positivas. De allí se desprenden una serie de primas, de tías, de sobrinas de cada una de estas emociones. Y después están la rabia, la tristeza y el miedo. Está el miedo, la rabia y la tristeza, que para mí, desde mi punto de vista, son emociones muy negativas. El miedo es porque nosotros podemos responder de cualquier manera cuando estamos en miedo. Así no lo reconozcamos. En el momento, a veces nosotros respondemos ante ciertas personas y ante ciertas situaciones de una manera, puede ser muy agresiva, puede ser muy indiferente, puede ser hasta grosera, puede ser antipática, puede ser irrespetuosa. Y lo que hay detrás de esa reacción es miedo. Por eso digo, para mí el miedo es una emoción muy negativa. Que sí, estoy totalmente de acuerdo que el miedo también nos preserva, es decir, nos ayuda, en situaciones límites, el miedo nos ayuda ciertamente a reaccionar y a salir de ciertas situaciones. Digamos que sí, pero en la mayoría bueno, la mayoría no, en los términos en los que estamos hablando, y como no estamos muy entrenados para estar conectados con nuestras emociones, la mayoría de los problemas relacionales que tenemos es porque una persona o una situación nos gatilla una determinada emoción, en este caso que estamos hablando del miedo, y entonces reaccionamos de una forma que después, yo no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado un montón, después que reacciono digo, pero esto fue una reacción desmedida realmente para lo que estaba pasando o para lo que me estaban diciendo. Entonces, ¿por qué yo reaccioné de esta manera? Y es cuando uno dice, wow, empiezas a analizar, si es que lo analizas, porque hay mucha gente que lo hace y bueno, continúa su camino y piensan que eso estuvo muy bien. Entonces, para mí el miedo es una emoción negativa en este sentido. La rabia o la ira, para mí también es una emoción muy negativa porque el enojo, que es como la que está más abajito de la ira y de la rabia, es un poco permisible. Es decir, a veces es como más aprobado por la gente el enojo, y sin embargo, porque cuando tú estás enojada por algo o enojado por algo, no falta el que viene y te dice, pero ¿por qué te enojas? No te enojes, no te pongas así, vas a perder tu tiempo, que no sé qué, vamos, alégrate, sal de esa emoción, etcétera, etcétera. Y resulta que uno tiene que reconocer el enojo, tiene que reconocerlo, no solamente reconocerlo, sino darse cuenta de por qué, de cuál es la verdadera razón por la cual yo estoy enojada. ¿Por qué? Porque a veces estamos enojados, la mayoría también, la mayoría de veces estamos enojados por algo que nos pasó, por una experiencia que tuvimos antes, y hay algo que nos las está haciendo resentir. Es por eso que por allí se dice que nunca estamos enojados por las razones que creemos. Esto lo dice el curso de milagros específicamente. Nunca estamos enojados por las razones que creemos, pero nunca nos damos a la tarea de ver el por qué, de dónde viene ese enojo, sino que reaccionamos inmediatamente al que tenemos al frente. Por aquí dice Lilian, en mi caso el miedo me paraliza. Bueno, por eso digo, Lilian, y a todos los que están presentes, que el miedo es una emoción bastante negativa. La rabia, como bien he dicho, la ira, bueno, si el enojo no está muy permitido, imagínense la rabia y la ira.
mucho menos, pero también es una emoción muy negativa porque una persona cuando ya llega a los niveles de rabia y de ira, que generalmente se produce por la acumulación de enojos y la acumulación de cosas no dichas y el no poner límites y un montón de cosas, nos vamos convirtiendo, como todos sabemos, en una ollita de presión, y esa olla de presión puede estallar en cualquier momento, y si no estalla, implota. Entonces, a lo mejor no hacemos nada afuera, pero nos enfermamos. Eso, bueno, está comprobado que, por ejemplo, la rabia es un detonante del cáncer. La rabia es un detonante de muchas enfermedades en realidad. Y por eso digo que también es una emoción negativa. Y está la tristeza, la doña tristeza, que aunque muchas veces, como se dice, como bien lo plasmaron en la película intensamente, la tristeza resuelve muchas cosas. Es la encargada cuando nos adentramos en ella, cuando la conocemos, cuando la exploramos y cuando sabemos de dónde viene. Pero cuando nosotros estamos en un continuo estado de tristeza y no comprendemos de dónde viene, es una emoción muy dañina, porque, bueno, casi que nos falta un pasito para estar deprimidos. Alguien con una tristeza no tiene entusiasmo ni motivación, ni es capaz de buscar soluciones creativas a los sucesos que le estén, que le presente la vida. Y entonces, por eso digo que también la tristeza es una emoción negativa. Resumiendo, tenemos entonces el amor, la felicidad y la alegría como esas emociones positivas, y tenemos el miedo, la rabia y la tristeza como las emociones negativas. De allí se derivan un montón de emociones, como les digo, que son familias. Todas ellas son primas, sobrinas, etcétera, de estas principales emociones que les estoy explicando. ¿Qué pasa? En el primer paso que les decía de la gestión de las emociones, el primer paso es diagnóstico, ¿verdad? Es conocerlo. Resulta que una de las cosas que yo trabajo en la consulta privada, en la consulta individual, es mediante algunos ejercicios prácticos que dejo de tarea siempre con las personas que están en consulta, tratar de llevarlos de alguna manera a hacer contacto con esas emociones. Puede ser con un dibujo, puede ser con cartas, puede ser con la autoobservación, porque, como bien digo, nosotros andamos muy en piloto automático. Nosotros andamos siempre haciendo, ocupados. Entonces, de pronto no nos detenemos, no tenemos tiempo ni siquiera de detenernos por un momento y, como le digo yo a mis pacientes, ponernos la manito aquí en el pecho en cualquier momento del día, respirar y preguntarnos: Ondina, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas transitando? Y de repente, si no sé identificar esa emoción, pues, bueno, acudir a tantos recursos que hay, porque hay recursos en la web, o también, bueno, hay diccionarios de emociones, hay un montón de cosas que podemos encontrar en Google, y ver qué resuena. ¿Será nostalgia, que es una de las primas de la tristeza? ¿Será amargura, que es una de las sobrinas de la rabia? ¿Será angustia, que es una de las primas o de las primas hermanas del miedo? Entonces, bueno, allí yo puedo ir identificando el cómo me siento, porque en ese primer paso lo importante es el diagnóstico, es saber qué es lo que me está pasando. Y aparte de saber
¿Cuál es esa emoción? Por ejemplo, en el caso de Lilian, que me lo trajo hoy acá, la emoción de ella es el miedo, que el miedo la paraliza. Bueno, ella sabe cuál es el miedo. Ahora, ¿qué es lo que te gatilla ese miedo? Los gatillantes son los detonadores, son es eso que hace que yo entre en miedo. Eso que está fuera de mí probablemente, muchas veces, otras veces es totalmente interno, pero a veces nos los detona algo que está afuera. Bien sea una persona, bien sea lo que dice una persona o bien sea una situación, una circunstancia. Entonces entro en el miedo. Conocer eso es la etapa del diagnóstico. Conocer eso, conocerme, que es conocerme a mí. Yo, por ejemplo, en estos momentos yo sé cuáles son los miedos que siempre me acompañan y que me acompañarán. Y yo los dejo ahí tranquilos porque ya los conozco y he aprendido a gestionarlos. He aprendido a accionar a pesar de esos miedos que me van a acompañar por el resto de mi vida porque forma parte de mis heridas emocionales y de mi trauma. Pero hasta que yo no lo conocí, no lo abracé, no lo tuve cerca, no sabía de qué se trataba, que es en la etapa del conocimiento de eso que me está pasando, de hacer ese diagnóstico, yo no lo pude comprender. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Uno, o no comprende, mejor dicho, uno insiste en que a veces uno tiene que buscar ayuda profesional porque no sabemos qué es lo que nos está pasando. Entonces, el miedo nos paraliza, como bien decía Lilian acá, o de repente la ansiedad y la angustia no me dejan concentrarme realmente en darme ese tiempo para mí y saber qué es lo que me está pasando y reconocerlo y, y, y verlo de cerca, ponerle luz a lo que estoy sintiendo, a veces no es fácil y no lo podemos hacer por nuestros propios medios, sino que tenemos que hacerlo acompañado con alguien que esté fuera y que pueda ver la situación y te pueda hacer las preguntas y pueda hacer una intervención precisa en el momento en que puedes encontrar la respuesta. Yo, como siempre lo digo, tengo años en terapia, yo creo que moriré haciendo mis terapias de seguimiento, estoy siempre que me encuentro trabada en una situación o que no sé, no comprendo muy bien qué es lo que me está pasando, yo busco ayuda porque por mucho que uno lea, por mucho que uno hable con amigos, con familiares o por mucho que uno eh, escriba o lea o no sé, tantas cosas que uno busca como para aliviar ese dolor emocional, por mucho que lo hagamos, a veces no encontramos em, ese instante perfecto en el que esa persona que es especialista, que es profesional en el área, te va a decir, no sé, una palabra. Por eso que dicen que una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra, una pregunta, cualquier cosa que diga que va a hacer que yo comprenda de dónde viene o que descubra de dónde viene mi miedo, de dónde viene la rabia, de dónde viene la tristeza, qué me lo detona, pero tiene que ser algo que de verdad yo me comprometa con evaluar, con hacer ese diagnóstico con una persona preferiblemente. Reitero, porque para eso están los especialistas. Una gestión organizacional no la hace cualquier persona, la hace un especialista. Por eso una gestión en emociones y en espiritualidad lo tiene que hacer un especialista, no lo puede hacer una persona que no sepa lo que en realidad de lo que están hablando o que no tenga las herramientas que te puedan aportar esas luces para tú poder eh, y continuar con los siguientes pasos, ¿no? Ok. ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Esa es la pregunta para la fase diagnóstica. ¿Sí? De los 4 pasos, los que he nombrado, el primero es el diagnóstico. Entonces, ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Esa es una pregunta del diagnóstico, que la puedes llevar a tu terapia o te la puedes hacer tú mismo, pero si no encuentras la respuesta,
busca ayuda, porque repito, como dije al principio, hemos escuchado de inteligencia emocional, de todo lo que, de la programación neurolingüística, del coaching, las emociones, etcétera, etcétera, y del montón de herramientas afortunadamente que hoy existen, pero nada hacemos con tener la teoría si no la ponemos en práctica. Entonces, detenernos en primer lugar, porque estamos viviendo así como no, todo en automático, detenernos a preguntarnos y encontrarle, ponerle nombre a esa emoción, constituye entonces esa fase diagnóstica. El segundo paso, como bien les decía, es hacer un plan de mejora. O sea, ¿cuál sería mi objetivo? En el caso de Lilian, de repente, que es el miedo, bueno, mi objetivo, creo yo, esto lo estoy inventando porque no sé cuáles serán los objetivos de Lilian, pero si yo tengo mucho miedo y el miedo me paraliza, bueno, el segundo paso es hacer un plan para mejorar. Entonces, si ya lo conozco, mira, este miedo viene de mi inseguridad porque, no sé, voy a inventar algo, ¿ok? Porque, no sé, a los 7 años me humillaron en el salón de clase y, bueno, desde allí, cada vez que yo voy a hablar en público, el miedo me paraliza. Entonces, ya encontré la causa, porque como decía al principio, las emociones no existen por sí mismas, por sí solas, a menos que se tenga ya otras patologías que en realidad no es el tema que estamos hablando hoy, pero las emociones son un síntoma y detrás de las emociones siempre hay una causa. Entonces, la causa es, oye, aquella escena que constituyó una herida emocional para mí o un trauma y que ahora, cuando yo estoy adulta, como mi mundo emocional, mi mundo infantil, mi niño interno todavía está allí, pues cada vez que yo me voy a enfrentar a hablar en público, así sea en mi empresa o defendiendo una tesis o en la universidad o lo que sea, el miedo me paraliza. Bueno, ¿cuál sería mi objetivo? Oye, lograr que el miedo se minimice o de pronto saber que el miedo está allí, pero que no me limite a la hora de yo poder hablar en público, a la hora de exponer mis ideas frente a otras personas. En fin, mi objetivo sería que no me paralice el miedo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que cuál es el trabajo que tengo que hacer con esa emoción? Existen muchos trabajos, pero yo les voy a nombrar dos herramientas, existen muchas herramientas con las cuales trabajar el miedo una vez que lo identificamos y que sabemos de dónde viene. Existe la herramienta de la meditación, que la meditación es extraordinaria para ponernos en contacto con esas emociones, acercarnos, ponerle luz y además irlas trabajando e ir fortaleciendo ese músculo emocional para lograr ese objetivo que en este ejemplo que estamos dando es de que el miedo no me paralice. ¿Ok? La otra herramienta que es una herramienta maravillosa es la terapia de la escritura, es escribir, es hacerle una carta a ese miedo, es permitir que el miedo te responda. Son dinámicas que son dinámicas terapéuticas específicamente, que hacen que tú te acerques al miedo, comprendas al miedo. Digo el miedo porque estoy ejemplificándolo todo con el miedo, pero también lo podemos hacer con la rabia, también lo podemos hacer con la tristeza. Las emociones positivas, nada, las emociones positivas hay que potenciarlas. La alegría, el amor y la felicidad, incluso podemos empezar a conocerlas porque incluso hay pacientes míos que se han dado cuenta a través de estos ejercicios que, que han permanecido durante muchos años o en el miedo o en la tristeza o en la rabia y no conocen muy bien lo que es la felicidad, lo que es el amor y lo que es la alegría.
también pudiéramos decir que podemos hacer un diagnóstico para saber por qué, o sea, para qué significa estar feliz, qué es relacionarse desde el amor, que, por ejemplo, me puedo hacer preguntas, oye, ¿qué cosas me ponen alegre a mí? Porque la alegría es una emoción muy potenciadora, muy energizadora. Cuando uno entra en alegría, es capaz de hacer muchas cosas, es capaz de crear muchas cosas, de entusiasmarse, bueno, de vencer muchas cosas, ¿cierto? Entonces, también podemos hacernos esas preguntas. Y estas personas que han estado y que reconocen que han pasado la mayor parte de sus vidas o en la rabia o en la tristeza o en el miedo, pudiera ser un objetivo a plantearse, bueno, mira, yo voy a ubicar cosas que, habiendo trabajado las emociones negativas, por supuesto, no con la intención de evadirlas o de taparlas, que es lo que siempre hacemos, sino ya después que las reconocimos, que hicimos el trabajo con ellas, bueno, otro de mis objetivos es acercarme a esas emociones del amor, de la alegría y de la felicidad. Entonces tengo que hacerme las preguntas, ¿qué me da felicidad? Ya sabemos que la felicidad no es eterna, ni tampoco la alegría es eterna, ni tampoco todas las circunstancias y las personas incluso que nos acercan al amor tampoco son eternas. Pero mientras más momentos de felicidad, de alegría y de amor yo tenga y yo misma sea la que las gestione para sentirlas, pues yo voy a ir creando el hábito cada vez más, porque se puede crear ese hábito de sentir esas emociones cada día más cerca. Y eso se puede hacer cuando se aplica este plan de gestión que les estoy regalando esta noche. Bueno, después que ya yo determino qué es lo que quiero, en el caso de, como venimos trabajando con Lilian, que por cierto dice, mi miedo creo que viene de la niñez, cuando mi padre era violento con mi mamá y mis hermanas. Obviamente, Lilian, tiene que ser un miedo paralizante y un miedo en el que te lo detonen ciertas situaciones y ciertas personas. Y si ese miedo no está trabajado y no está, digamos, trascendido, evolucionado, aunque te acompaña para toda la vida, porque hay heridas emocionales, llámenlas heridas emocionales o traumas, cualquiera de las dos palabras que sean más cómodas para ustedes, que nos van a acompañar toda la vida. A mí me acompaña siempre la voz descalificadora. Cada vez que yo voy a hacer algo, ya yo sé que por ahí hay una vocecita que me dice, ay, eso no le va a interesar a nadie. Ay, pero no hables de eso. ¿Quién se va aquí? Pero ¿quién te va a parar a ti hablando de eso? Esa voz me ha acompañado toda la vida. Y eso viene obviamente de mi infancia. Y yo lo he trabajado en la terapia, ya lo conozco, pero uno cuando la conoce, cuando se acerca, cuando le pone luz, uno puede gestionarlo y accionar a pesar de eso. Ahí es cuando uno sabe que lo ha sanado, que esa herida ha sanado, pero la herida no va a desaparecer. Está la cicatriz allí y la cicatriz, en mi caso, es esa vocecita que todavía está por ahí, la voz descalificadora, que yo le tengo un montón de apodos que no los voy a decir ahorita, pero que yo trato de sencillamente eliminarla de allí y le subo el volumen a la voz de la confianza, a la voz de la confianza en mí misma en primer lugar, del amor que yo puedo entregar a través de lo que doy, y de que simplemente con que yo me sienta bien, basta, y no necesito la aprobación, ni el aplauso, ni el reconocimiento de nadie para saber que lo que estoy dando va a ser útil para las demás personas. En realidad, bueno, me apasiona compartirlo y punto. Por eso esa voz la callo. Pero esto ha sido producto de un trabajo, porque la diferencia cuando no se ha trabajado eso bien es que te saboteas cualquier cosa. Yo en mi vida me saboteé muchas, pero muchas cosas haciéndole caso a esa voz.
Y por eso hoy en día actúo a pesar de ella. Me iré a morir con la vocecita ahí, pero ya por lo menos la gestioné, que es el tema que nos convoca hoy. Bueno, ya después que yo me planteo esas acciones, viene el otro paso, el tercer paso, que es allí cuando generalmente nos quedamos en los laureles, como decimos en Venezuela. Déjenme tomar un poquito de agua, por favor. Porque entre el frío y los cambios de temperatura, ya ustedes saben que siempre lo he dicho, que mi garganta sufre horrores. Entonces, donde nos quedamos generalmente en los laureles es en la acción. Es en persistir, en el tener fuerza de voluntad, en el de todos los días echarle pierna a esas acciones, ponerle acción, seguir practicando, aunque en el momento ni siquiera creamos lo que nos estamos diciendo o lo que estamos pensando o lo que estamos sintiendo, sino es dale para adelante. O sea, acciona, acciona y acciona. La mayoría de la gente se quedan al paso 2. Hacer el plan, escriben bello, el plan lo ponen precioso en el cuaderno, a mí me lo muestran, mira Ondina, aquí está, mira qué lindo mi plan, lo hice con dibujitos, con todo, no sé qué, y yo, ay, perfecto, maravilloso, lo hice así paso a paso, estructurado, un diagrama, un mapa mental, una cosa, perfecto, lo ponen en práctica el primer día, a la semana se les olvidó y vuelven a entrar en el círculo vicioso. Pero ahí algo está fallando, que entonces deberíamos ir al paso 4, que es transformar y rectificar. Si no me está dando resultado, algo está pasando, en algo fallé o algún objetivo, alguna de estas acciones no me está funcionando, porque el hecho de que yo haya conocido esa emoción, ya sé de dónde viene, la he conversado, lo he trabajado, he hecho mi plan de acción con mi objetivo claro y lo he puesto en práctica, bueno, a lo mejor hay cosas que no van conmigo. Como por ejemplo, no sé, pues en el plan de mejora yo voy, no sé, a meterme en un curso de CRP, que el CRP es una disciplina, no sé si está catalogada como una disciplina en realidad, pero es como, son unos talleres que todos son afirmaciones positivas, todo es positivo, todo el tiempo la positividad, y bueno, para mí raya en el optimismo extremo, sin descalificarla, por supuesto, porque hay a quienes les funciona, ojo, con tal de que te funcione, no importa con tal de que tú lo pongas en práctica y eres maravillosa, bueno, o sea, estaba leyendo aquí que eres, ya, déjame que se me enredó aquí el papagayo. Si a ti te funciona cualquier herramienta, maravilloso, ¿ok? Hay quienes le funciona algo y a quienes no le funciona y uno tiene que ser adulto para saber reconocerlo. Entonces, si yo en ese cuarto paso de gestionar las emociones me doy cuenta que no me está funcionando algo, ese paso justamente es para transformar y rectificar. Bueno, definitivamente a mí el CRP no me funciona. A mí el repetir mantras no me funciona. Entonces yo voy a utilizar otra herramienta que tal vez sí me funcione. Por ejemplo, a mí me funciona mucho la escritura. Yo lo que son las cartas vómito, perdón la expresión, pero se llaman así. Dirigirle las cartas a mis emociones, a mi miedo, a mi tristeza, a mi ansiedad, etcétera, es acercarme a ellos, es ponerle luz a eso y conocerlas, a mí me funciona muchísimo.
A mí me funciona mucho porque lo estudié y me encanta y me apasiona el psicodrama. Yo a veces yo misma me hago el ejercicio, por ejemplo, de la silla vacía, porque me funciona. Bueno, hay gente que yo he sido estudiante durante mucho tiempo y practico el curso de milagros. Hay gente que solo con el curso de milagros están bien y les funciona. Y eso está bien. O sea, yo creo que esto es una cuestión de flexibilidad, de madurez y de adultez. Entonces, bueno, si ponerlo en práctica y al evaluarlo me doy cuenta de que no me está funcionando, pues el cuarto paso justamente es para transformar y rectificar. Pero si yo me doy cuenta que me funcionó toda esa gestión que hice con esa emoción específica, pues entonces yo tengo que mantener ese plan durante el tiempo que sea, porque la garantía de que yo voy a cambiar, voy a transformar el miedo más hacia la alegría, la felicidad y el amor, y aunque escuche por ahí la voz del miedo, no me va a paralizar, como es el caso de Lilian. Entonces, allí pues ya tenemos pues un camino bastante recorrido y aparte de eso, estamos transformando ese estado emocional que muchas veces nos sabotea, no nos deja lograr cosas en la vida, pero es porque sencillamente le huimos en lugar, bueno, sencillamente no porque no es sencillo, pero no nos deja lograr nuestros objetivos en la vida, no nos deja eh, vivir con más paz, con plenitud, con tranquilidad interna, independientemente de lo que esté sucediendo afuera. Pero yo creo que todos lo que queremos es eso en el fondo, vivir en paz, vivir tranquilos y solucionar las cosas que nos suceden, los imprevistos y las cosas que nos trae el día a día, que no las esperamos por muy planificados que tengamos nuestros días, pero que no es lo mismo jamás responder ante algo que nos sucede en el día, conociéndome y sabiendo cómo voy a reaccionar sobre todo frente a una situación o una persona que conociéndola, porque cuando yo la conozco digo, ok, aquí está el miedo, ya va, yo no voy a gritar, yo no voy a hacer un escándalo, yo no voy a agredir, yo no voy a insultar, porque la que tiene miedo soy yo, pero eso es cuando yo lo conozco, pero cuando no lo conozco yo actúo en automático. Y puedo, bueno, de hecho, literalmente yo puedo llegar a matar a alguien con miedo. La gente cree que se mata a la gente solamente por maldad o por rabia o por ira. También se mata por miedo. Entonces, por eso digo que el miedo es una emoción de armas tomar. Por aquí Marilyn Rojas 09 dice, tú eres luz para muchos. Ay, tan bella. Muchísimas gracias, Marilyn. Qué bello ese regalo que me acabas de dar. Está mi querida Carolina Rincón por acá. Lilian dice, bueno, ya eso lo había leído, que cree que el miedo es porque vio la violencia entre su mamá, su papá y sus hermanas, por supuesto. Y está por aquí mi querido Fernando también. Bueno, continuamos. Entonces, ya dimos el ejemplo y todos los pasos de la gestión y pusimos el ejemplo con la emoción del miedo, pero ustedes pueden aplicar este plan, estos pasos que repito vienen de los planes de gestión organizacionales, pero que se pueden llevar perfectamente a el plan de gestión de emociones y ya vamos también a ver de manera muy rápida porque ya se nos está acabando el tiempo y eso requiere mayor profundidad que es el gestionar la espiritualidad. Pero de todas maneras, ya teniendo claro los pasos, ya sabiendo que hay emociones negativas y positivas, piensen lo que piensen y bueno, respetando la opinión de otras personas que digan que no hay emociones ni negativas ni positivas, pero para mí sí las hay. Ya sabiendo esto, y les voy a recordar los 4 pasos para entonces pasar a la gestión espiritual, o por lo menos decirle
que pueden aplicarlo también a estos 4 pasos, pero hay que tomar en consideración otras cosas. Entonces, les repito, la primera parte de esta gestión de emociones es el diagnóstico, o sea, el saber lo que hay, el hacerme preguntas como por ejemplo, ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Y aprender a reconocer cuáles son los gatillantes, cuáles son, qué me detona a mí determinada emoción. Y para eso tenemos que estar muy atentos. Entonces el ejercicio que les sugiero es que pónganlo en práctica aunque sea un día. Yo sé que nos metemos en todo lo que tenemos que hacer y de pronto no nos percatamos de cómo nos estamos sintiendo. Pero qué rico es, por ejemplo, no sé, una vez en la mañana, una vez al mediodía y en la noche, uy, estar en conexión con uno, tocarse así el pecho y preguntarse, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está detonando esto? ¿Cómo estoy? Si estoy bien, buenísimo, pero si estoy angustiado, si estoy en ansiedad, que son primas del miedo, que me está detonando esta angustia, que me está detonando esta ansiedad, como bien les decía, ponerle luz a lo que estamos sintiendo, conocerlo, acercarlo, abrazarlo, saber que esa emoción es mía y que obviamente no existe por sí sola, sino que hay una causa y yo tengo que buscar esa causa. Al encontrarla de pronto me doy cuenta que esto viene del pasado. A lo mejor lo que me detona eso es una situación presente, una persona, algo que escuché, una situación, hasta una noticia en la televisión nos puede hacer entrar en un estado emocional muy fuerte y uno tiene que preguntarse. Por ejemplo, todos estos días acá en las noticias ha sido el desbordamiento de los ríos, la gente que se ha quedado sin casa, lo han perdido todo, que se han quedado solamente con lo opuesto. Y bueno, a mí particularmente ese tipo de noticias, yo creo que a muchos, pero yo tengo una historia de vida que me conecta directamente con la pérdida, la tristeza, y entonces ahí yo tengo que hacer mi gestión. Yo tengo que hacer la gestión con eso porque lo que está sucediendo obviamente nos moviliza a todos, pero si a mí me llegase a paralizar la tristeza, puedo llegar muy rápido a la depresión y a deprimida no puedo hacer muchas cosas. O sea, yo he aprendido como que a gestionar ese tipo de cosas, pero poniéndolo en práctica, practicando, practicando, practicando y practicando, así yo me canse, pero ya ahorita lo hago de manera automática, porque la única forma de incorporar otro hábito que no sea el que tienes hasta ahora es justamente practicar uno, aunque al principio creas que eso no va a ser posible o que no lo vas a lograr o que nunca vas a estar feliz o que nunca vas a estar alegre porque está esa parte allí, como les decía, autosaboteadora, negativa, que está ahí diciéndote, ay, no, eso no es posible, no hagas esos pasos porque eso no va a servir para nada. Bueno, a pesar de eso, háganlo igual, porque esa parte nuestra saboteadora, es que es la parte egoica, que no es muy sana, no nos deja de pronto encontrar el camino para tener una existencia más amable, más amorosa y más llevadera en el día a día. Entonces, el diagnóstico, hacer el plan de mejora con los objetivos y las acciones. El tercer paso sería llevar a la práctica y evaluar cómo me voy sintiendo, qué es lo que está cambiando. Y el cuarto paso es preguntarme si esto me está funcionando perdón, para tener la oportunidad de transformar y rectificar. Se puede cambiar, se pueden cambiar los recursos. Bueno, llego al cuarto paso. Bueno, mira, no me está funcionando hacerlo por mí misma. Necesito ayuda de un profesional. O no me está funcionando el escribir. Bueno, yo en esta última etapa que es transformar y rectificar, yo voy a probar con la meditación. Pero hay que ir probando. Yo pruebo todo. Yo he probado todas las herramientas del mundo que se me han atravesado en el camino. Cuando hago terapia, yo cual niña obediente,
mi terapeuta, mi psicólogo me dice, haz esto y yo lo hago, yo lo pruebo. Por supuesto, si no me funciona, hay una adulta haciéndose cargo y que le digo a mi terapeuta, mira, esto no me está funcionando. La verdad, siento que de verdad no puedo con esta herramienta, vamos a probar con otra y hacemos un trabajo muy hermoso, un team terapéutico muy bueno. Se nos acabó el tiempo, pero les debo la parte de la gestión de la espiritualidad. Y fíjense ustedes, la cuestión con la espiritualidad es un poco más profunda porque aquí están involucradas creencias muy limitantes. Yo no voy a hablar de ninguna religión en particular, pero la pregunta que les quiero dejar para que apliquen estos 4 pasos que aplicamos a la gestión de emociones, a la gestión de la espiritualidad, es una primera pregunta es, en lo que yo he creído, entre comillas, en lo que me han inculcado, en lo que ha representado la espiritualidad o la religión, como ustedes lo quieran llamar, en mi familia, a mí me ha funcionado. A mí me trae satisfacción, me trae alegría, me trae paz, me trae plenitud esta práctica. Y bueno, cada quien tendrá su respuesta, eso lo sabe cada quien. Pero podría preguntarme, ¿qué será mejor? ¿Es ser religioso o ser espiritual? ¿Qué me traerá a mí más paz? Tener estas creencias me ha llevado a mí a vivir una vida en paz, una vida plena internamente, porque externamente hay muchas cosas que pasan, pero internamente me da satisfacción ese poder superior en el que yo estoy creyendo y de la forma en que creo. Me da paz, me da tranquilidad, me siento contenida, me siento bien con eso que yo manejo. Yo les dejo esta pregunta porque a mí como a muchos, a mí me enseñaron a creer en un Dios castigador, perseguidor y aparte de eso, bueno, que yo prácticamente me sentía perseguida. Yo en mi infancia me sentí muy perseguida y parte de mi juventud también. Entonces, allí hay que darnos cuenta, sobre todo yo me iría por el darme cuenta si esta práctica o como yo conozco a ese poder superior o lo que yo escuché siempre de ese poder superior. Por eso digo que son creencias y muchas veces son creencias sumamente limitantes. Me están dando paz, me están dando armonía, me están dando plenitud, me están conectando realmente con el amor o con el castigo y con el miedo y con esa persecución. Porque si no, es momento de aplicar esos 4 pasos, a efectuar ese diagnóstico. Ya va, ¿de dónde viene esto? ¿Quién me lo dijo? ¿Por qué lo creo? ¿En realidad lo creo? Hacerse esas preguntas en esa fase diagnóstica que es tan importante. Y después, entonces, ya elaborarse un plan. Y ese plan es, bueno, yo voy a trabajar esto. Yo voy a ver cómo desmonto todas estas creencias. Claro está que gestionar la parte espiritual es mucho más profunda y tardamos mucho más tiempo que la parte emocional porque esto está demasiado arraigado en nosotros. Por eso tenemos que tener primero fuerza de voluntad, constancia, perseverancia y muchísima paciencia, sobre todo para poderlo cambiar. Y bueno, allí cada quien elaborará su plan de acción, empezará a conocer una nueva espiritualidad, a adentrarse en unas nuevas creencias. A lo mejor al principio se nos hace muy difícil
revertir esas creencias, pero sí siento que tenemos que ir hacia ese poder, a lo que me dijo justamente hoy una paciente que me regaló algo espectacular, que me dice, yo tengo la práctica de que todas las cosas en mi vida yo las pongo en manos de Jesús. Ella, el poder superior, ese poder superior para ella es Jesús, que es el puente para llegar al Padre, utilizando sus palabras. Y a mí me da muy buenos resultados entregarle todo a Jesús. Y bueno, ella se queda muy en paz con eso, tiene fe, se siente plena, anda alegre. Entonces eso le funciona, ¿sí? Pero si yo hago ese diagnóstico en la parte espiritual y me doy cuenta de que yo me siento perseguida, de que yo me siento como obligada a hacer cosas que no quiero hacer, que lo estoy haciendo por obligación o por tradición o por temor a la descalificación de mi tribu, llámese el grupo familiar, etcétera. Entonces es mejor que yo empiece a elaborar un plan de acción con un objetivo claro y buscar algo que me acerque más a ese poder superior desde la paz, donde yo me sienta amada, querida, consentida, que yo de verdad me sienta que ese poder superior me arropa, no que me persigue y me castiga, porque ¿para qué? Si ya suficiente castigo hay en este mundo. Y esa paciente me regaló eso hoy, que yo le di las gracias porque me dijo, mira, sí, estamos de acuerdo en que hay un poder superior, pero ese poder superior, ¿para qué lo vas a tener si te vas a sentir ya con toda la dificultad que representa vivir en este mundo? Imagínate también que el poder superior te esté vigilando y te esté, ajá, aquí tienes uno contabilizando tus errores o hiciste esto hoy, mañana vas a castigar. O incluso te van a castigar. Incluso la creencia en que todo tiene que ser un sacrificio, que el sacrificio no es amor, que tú tienes que sudarte todo para poder conseguir las cosas. Eso viene de algunas religiones. Y la verdad es que uno tiene que, ya va, espérate un momentico, pero si uno vino a este mundo a tratar de ser feliz, a evolucionar y a trascender, entonces hay cosas que en realidad a uno no le funcionan, pero uno las sigue practicando. Y por eso el primer paso del diagnóstico es súper importante para darnos cuenta. Y ojo, que a veces ese diagnóstico es el que se hace con un psicoterapeuta o con un especialista. Y a veces ese diagnóstico es largo. Pero una vez que ya se tiene claro qué pasa y por qué nos sentimos así y por qué reaccionamos así y por qué estamos mayormente en miedo, rabia o tristeza, se puede elaborar esos planes, se le puede poner luz a esa oscuridad y se puede empezar a vivir de otra manera. Y bueno, cierro con esta frase maravillosa que les había dejado para el final, que justamente como estamos hablando de la espiritualidad, no estamos solos cuando hagamos esta gestión. Créanme que no. Si esto lo entregamos. Mi querida Carolina dice, muchas gracias por tus lives. Ay, gracias a ti, mi querida Caro, por estar ahí. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron hoy presentes y los que van a ver este live en diferido. Cuando les decía que no estamos solos cuando vamos a hacer esa gestión tanto de emociones como espiritual, es que justamente confiemos en que hay un poder superior, llámenlo ustedes como lo quieran llamar, el que les funcione más, el que les acerque más al amor, a la contención, a sentirse queridos, amados, respetados incluso, estará con nosotros haciendo eso. Yo que se los digo, que he hecho muchos diagnósticos en mi vida y he apoyado a muchas personas también a hacer esos diagnósticos y a empezar a gestionar su mundo emocional y relacional.
y los resultados, siempre acompañados por ese poder superior, han sido maravillosos. Así que, bueno, maravillosos, y han sido los resultados que han tenido que ser, porque uno tiene que confiar en que lo que pasa es lo que tiene que suceder. Así que, queridos, muchísimas gracias por la atención, por quedarse casi 15 minutos más de lo previsto, recordando las actividades que tenemos. El próximo jueves a las 10, y va a quedar también grabado por @artestima, vamos a hablar de las relaciones adulto-adulto, ¿ok? Que son esas relaciones horizontales de las que muy poco se habla, pero que son relaciones sanas en realidad. El 1 de agosto empezamos con la escuela para padres, seas padre o no, o tengas previsto en algún momento ser padre o madre. Va a ser una escuela creada desde el amor para que justamente tú conozcas tus heridas y no las empieces a proyectar sobre tus hijos, ¿ok? Y los que ya son papás no las sigan proyectando, porque todos hacemos esas proyecciones cuando no hemos descubierto y trabajado nuestras heridas emocionales. Y recuerden que el 15 de julio, sábado 15 de julio, estaremos en un taller maravilloso para descubrir por qué mi mundo relacional es tan caótico. Relaciones de codependencia y de dependencia. Así que, bueno, se les quiere. Cualquier información por mensaje directo o al WhatsApp, o pueden escribirme a enlinea@ondinapilca.com. Así que nada, los dejo. En 15 días nos vemos con otro tema. De pronto el fin de semana les dejo una meditación para esta gestión emocional y espiritual. Vamos a ver si se las puedo grabar y se las dejo en Spotify. Y nada, pues bienvenidos sean todos sus comentarios y nos vemos pronto. Los que estamos en Chile, a abrigarse bien, a cuidarse mucho con tanto bichito por ahí, virus que hay, y que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Se les quiere mucho y recuerden que no estamos solos. Chao.